Bienvenidos a un rincón oscuro en el ámbito científico, donde la oscuridad se transforma en terror y los descubrimientos se convierten en pesadilla. Hoy los guiaré en un viaje a través de los corredores más sombríos de la investigación científica, presentándoles 4 experimentos tan espeluznantes que desafían nuestra comprensión y erizan la piel. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha tenido un deseo insaciable por desentrañar los secretos del universo y los enigmas de la mente. Sin embargo, esta búsqueda incansable de conocimiento ha llevado a algunos científicos a cruzar límites éticos y morales, adentrándose en territorios oscuros y peligrosos. Experimentar con lo desconocido puede revelar asombrosos descubrimientos, pero también liberar horrores inimaginables. A lo largo de la historia, ha habido mentes brillantes que, impulsadas por la ambición y la curiosidad, llevaron a cabo experimentos que hoy nos hacen cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia. Estos científicos, en su afán por explorar lo prohibido, realizaron experimentos que se convirtieron en verdaderas pesadillas, revelando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y dejando cicatrices imborrables en sus sujetos de estudio. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, donde la delgada línea entre la curiosidad y la oscuridad se desvanece y el horror científico toma protagonismo. Bienvenidos al mundo real. Número 1. Comenzamos nuestro recorrido con la infame prisión de Stanford. En 1971, el Dr. Philip Zimbardo, un psicólogo reconocido de la época, decidió explorar los límites de la psicología humana y la naturaleza del poder. Reunió un grupo de estudiantes universitarios, aparentemente inocentes y comunes, y los dividió en 2 grupos, guardias y prisioneros. Lo que debía ser un simple experimento de roles se transformó rápidamente en un espiral de abusos, sufrimiento y deshumanización. Dentro de las paredes de la prisión improvisada en el sótano de la Universidad de Stanford, los jóvenes asumieron sus roles con intensidad inesperada. Los guardias, equipados con gafas oscuras y porras, se convirtieron en figuras autoritarias y crueles, infligiendo castigos humillantes y sádicos. Los prisioneros, despojados de su identidad y confinados en celdas diminutas, sucumbieron a la desesperación, el miedo y la sumisión. La atmósfera se volvió tan opresiva y aterradora que en solo 6 días lo que se había planeado como un experimento de 2 semanas tuvo que ser abandonado prematuramente. Los efectos psicológicos sobre los participantes fueron tan profundos que algunos aún cargan con las cicatrices emocionales de aquellos días oscuros. El experimento de la prisión de Stanford reveló lo peor de la naturaleza humana, cómo el poder y la autoridad pueden corromper y deshumanizar a los individuos, llevando a actos de crueldad inimaginable. Este estudio se convirtió en una lección escalofriante sobre la fragilidad de la moralidad y la facilidad con la que cualquier persona puede convertirse en un monstruo bajo las circunstancias adecuadas. Así el Dr. Zimbardo nos mostró que dentro de cada uno de nosotros hay un rincón oscuro esperando ser liberado por la situación adecuada. Número 2. Proyecto MKUltra. El siguiente experimento surge de las sombras del espionaje en una época dominada por la paranoia y la Guerra Fría. El proyecto MKUltra, liberado por la CIA, es uno de los episodios más oscuros en la historia del espionaje y de la ciencia. Su objetivo era controlar mentes y manipular el comportamiento humano mediante métodos inimaginables y poco éticos. Iniciado en la década de 1950, MKUltra llevó a cabo experimentos en sujetos involuntarios, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin su consentimiento, en un esfuerzo
por encontrar una droga de control mental y técnicas de lavado de cerebro. Científicos y agentes administraron LSD y otras sustancias alucinógenas a individuos desprevenidos. Los sujetos fueron sometidos a pruebas que incluían hipnosis, privación sensorial, electroshock y diversas formas de tortura psicológica. Los efectos de estos experimentos fueron devastadores. Muchas víctimas quedaron atrapadas en un estado de paranoia y confusión, incapaces de distinguir entre la realidad y las alucinaciones inducidas. Sus vidas fueron destrozadas por el trauma y las secuelas mentales. El legado del proyecto MKUltra es un rastro de tragedia, sufrimiento y preguntas sin respuesta. La verdad sobre MKUltra comenzó a salir a la luz en la década de 1970, cuando se reveló la magnitud de los horrores cometidos. A pesar de las investigaciones y audiencias posteriores, muchas víctimas nunca recibieron justicia y gran parte de los detalles permanecen envueltos en un misterio. El proyecto MKUltra es un escalofriante recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de ética pueden llevar a científicos y gobiernos a cometer actos atroces en nombre del progreso y de la seguridad. Nos advierte sobre los peligros de perder nuestra humanidad en la búsqueda del poder absoluto. Número 3. El estudio de sífilis de Tuskegee. Esta es una oscura mancha en la historia de la medicina y de la ética, iniciado en 1932 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Este experimento se prolongó durante 40 años, sumergiendo a cientos de hombres afroamericanos en un mar de engaños y sufrimientos, bajo el pretexto de brindar atención médica gratuita. Estos hombres fueron reclutados sin su consentimiento informado y privados de un tratamiento crucial. El propósito declarado del estudio era observar la progresión natural de la sífilis no tratada. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una violación grotesca de los derechos humanos. Los participantes, en su mayoría pobres agricultores, creyeron que estaban recibiendo tratamiento para sus dolencias, pero en realidad se les estaba administrando era un placebo. Incluso después que la penicilina se estableciera como tratamiento eficaz para la sífilis en la década de 1940, los investigadores deliberadamente retuvieron el tratamiento, condenando a estos hombres a sufrir los efectos devastadores de esta mortal enfermedad. La crueldad del estudio se extendió más allá de los sujetos directos. Esposas, hijos y nietos también se vieron afectados, ya que la sífilis se transmitía a través de generaciones. El dolor y el sufrimiento infligido por la falta de ética en la investigación resonaron a lo largo del tiempo, creando una profunda y justificada desconfianza hacia el sistema de salud entre la comunidad afroamericana. Finalmente, en 1972, la horrible verdad salió a la luz gracias a una filtración a la prensa, lo que llevó a la terminación del estudio y a una investigación pública. La indignación resultante dio lugar a cambios significativos en las regulaciones de investigación médica, incluyendo la creación de Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y del Comportamiento, y la implementación de directrices más estrictas para el consentimiento informado y la ética. El estudio de sífilis de Tuskegee sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la ciencia, cuando se desvía de la moral y de la ética, puede convertirse en una herramienta de horror y sufrimiento. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la integridad y el respeto por la dignidad humana en cualquier investigación. Número 4. El experimento de la obediencia de Milgram. Viajamos a la década de 1960, una época marcada por la posguerra y los juicios de Nuremberg, que llevaron al psicólogo Stanley Milgram a cuestionarse hasta qué punto las personas obedecerían a la autoridad, incluso cuando se les ordenaba hacer daño a otras personas. Lo que Milgram descubrió fue un oscuro aspecto de la naturaleza humana que aún nos atormenta. En el laboratorio de la Universidad de Yale,
Milgram reclutó a voluntarios para un supuesto experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Los participantes, creyendo que estaban colaborando en una investigación inofensiva, fueron asignados al papel de maestros, mientras que los alumnos eran en realidad actores cómplices del experimento. Los maestros tenían la tarea de administrar descargas eléctricas cada vez que los alumnos cometían un error en una prueba de memorización. Lo que los maestros no sabían era que las descargas eléctricas eran falsas, pero los gritos y súplicas de los alumnos estaban cuidadosamente coreografiados para parecer auténticos. A medida que los errores se acumulaban, la intensidad de las descargas aumentaba y los maestros eran instados por una figura de autoridad que vestía una bata blanca de laboratorio a continuar administrando las descargas a pesar de los gritos de dolor y de petición de detenerse de los participantes. El resultado del experimento fue escalofriante, ya que una gran mayoría de los participantes continuaron obedeciendo las órdenes, administrando lo que ellos creían eran descargas extremadamente dolorosas e incluso letales, simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. Este hallazgo sacudió la comprensión de la psicología humana y planteó inquietantes preguntas sobre la capacidad de las personas para cometer actos atroces bajo la influencia de la autoridad. El experimento de la obediencia de Milgram reveló una inquietante verdad sobre la obediencia ciega y la moralidad humana. Nos mostró que bajo las circunstancias adecuadas, personas comunes y corrientes pueden ser llevadas a cometer actos de crueldad inimaginables. Este estudio sigue siendo un recordatorio perturbador de que el potencial para el mal reside en cada uno de nosotros, esperando a ser desencadenado por el poder y la autoridad. Milgram nos dejó una advertencia sombría. Debemos ser conscientes de la influencia de la autoridad y siempre cuestionar las órdenes que desafíen nuestra moral y ética. Porque como él demostró, la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que podríamos imaginar. Estos experimentos nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento tiene un costo y que la ética y la humanidad deben guiar siempre a la ciencia. Gracias por acompañarme en este inquietante recorrido. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera, esta red social siempre te informará cuando se publique un nuevo video. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos.